Bueno, buenos días para los que no saludé. Sí, es un placer, la verdad, compartir la palabra con todos ustedes, porque primeramente tiene que pasar por uno mismo, ¿no? Primero leerlo, aplicarlo a uno mismo y también poder compartirlo. Así que lo que les estoy hablando a ustedes, también me lo digo a mí mismo, porque somos todos hermanos y estamos todos creciendo, aprendiendo, equivocándonos y volviendo a aprender de nuevo, ¿sí? Vamos a orar, ¿sí? Antes de comenzar. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que tenemos de escuchar tu palabra, de leerla, de estudiarla. Te pedimos que podamos aprender, Señor, a lo que nos quieres decir, que podamos tener oídos atentos, Señor, a escuchar lo que tienes para nosotros y por sobre todo, Padre, que podamos hacerlo real en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar, quería hacer algunas preguntas para ir iniciando el tema. Voy a hablar sobre una planta. Ya algunos se van a dar cuenta de cuál. El que lo sabe, es muy general. Una planta que se trata en la Biblia. ¿Cómo? Olivo, por ahí. La vid, muy bien. No sé si alguien más lo dijo, yo lo escuché a Marcelo también. Bien, la vid. ¿Qué conocen de la vid? Así, de conocimientos generales. Así lo hacemos también interactivo. Bien, los racimos de uva, por acá. Se hace el vino. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar de la uva, de la vid? ¿Cómo? Aceite. Sombra, también, bien. Bien que de a poco todos vamos sacando más detalles. ¿Alguien tiene alguna vid en su casa? O por ahí de sus abuelos, de sus padres. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Porque a veces... ¿Sí? ¿Allá, Eusebio? Ajá, sombra del verano. Y bueno, también ricas uvas, imagino que habrán, que disfrutan cada vez que visitan, ¿no? Y es algo lindo, ¿no? Una figura fresca que tenemos. Y ahora tenemos que ver eso referido con Jesús, ¿no? Que él se hace llamar la vid. Así que vamos a ir a Juan. ¿Se acuerdan en qué capítulo? Si lo saben, así también ustedes trabajan un poquito. Yo hice la tarea, pero quiero que ustedes también. Quiero que se mantengan despiertos. ¿En qué capítulo se habla de la vid, de Jesús, la vid verdadera? 15, muy bien. Vamos al capítulo 15, entonces, de Juan. Bien. Vamos a leer los primeros versículos del 1 hasta el 7, ¿sí? No vamos a tratar todos, pero para que tengan una idea general de lo que habla el pasaje, ¿sí? Lo voy a leer. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Muy bien, vamos a empezar entonces a estudiar desde el comienzo, desde el versículo número 1, ¿sí? No lo hice tanto palabra por palabra, van a haber algunas partes porque es muy profundo, es un pasaje muy rico que se pueden sacar muchas enseñanzas, realmente. Podremos estar tal vez toda la tarde hablando de cada detalle, pero quiero que nos centremos en algunos aspectos de este tema, ¿sí? Después, igual, si tienen algunas preguntas, porque siempre es bueno profundizar, ¿no? Es bueno que entre todos aprendamos y bueno, estoy dispuesto también para ayudar en ese sentido. Creo que Leo también, ¿sí? Porque no quedarnos solamente con lo que escuchamos, sino profundizar y estudiar todavía más. Y esa es la manera en la que aprendemos, ¿sí? Bueno, Jesús comienza, para ponernos en contexto, primero que nada.
Voy a leer una partecita que tengo acá separada. Dice, esta es la noche antes de la muerte del Señor Jesús. ¿Con quiénes se encuentra hablando justamente? Con sus discípulos, ¿sí? Era una noche dramática, porque había 11 ahora. ¿Qué había pasado entonces? Si quedaron 11, de sus 12 discípulos, uno estaba ahí de traicionarlo, entonces Judas fue despedido y quedaron los 11, ¿sí? Ya estaban saliendo del aposento alto y estaban por quedarse, estaban conversando todavía con el Señor. Dice, ya lo había despedido de la comunión de ese grupo, a Judas. Probablemente este pasaje tiene en cuenta todo esto que vino sucediendo, ¿sí? Por eso habla de pámpanos. Los pámpanos serían las ramas de la viña. Y hay dos clases, ¿sí? Ahora vamos viendo. Por parte vamos con el primer versículo. Yo soy la vid verdadera. Acá Jesús no dice, soy la vid. Dice, soy la vid verdadera. Y esa palabra tiene mucha importancia porque hace un contraste con otra vid del Antiguo Testamento. ¿Se les ocurre cuál puede ser esa vid que ocupa gran parte del Antiguo Testamento? ¿A quién se le llamaba? ¿A qué pueblo? Al pueblo judío, bien. Ellos se denominaban vid, ¿sí? Y lo vamos a ver en Salmos 88, si alguien lo puede leer. Salmos 80, versículo 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Muy bien, esa vid de Egipto es Israel, ¿sí? Después tenemos, bueno, voy a leer un poquito más yo en ese mismo pasaje, el 12, versículo 12 de Salmo 80. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sí, acá está hablando de lo triste del castigo que recibe el pueblo por desobedecer, ¿sí? Entonces se está haciendo el contraste claro de esa viña, esa vid, con Jesús, que es la vid verdadera. Leo un comentario sobre eso. En el Antiguo Testamento, Israel era la vid de Dios. La conexión con Israel traía bendición de Dios. Pero Israel era una vid que daba, ¿qué clase de frutos? Malos. Daba frutos malos. Y entonces perdió su derecho, ¿sí? ¿Y a quién tenemos como la vid verdadera justamente? Porque tampoco Israel era la vid a la que todos debían acercarse para salvación. ¿Por quién tenemos salvación únicamente? Por Jesucristo, ¿sí? Que fue, ¿y quién es el labrador? Que nos dice el Padre, como nos dice en el primer versículo. Continuamos con la lectura. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Entonces, el Señor, el Padre, es el agricultor, Jesús es la vid que fue implantada acá en nuestra tierra, ¿sí? Vino del cielo y se humilló. También nos habla eso la vid. Naturalmente, ¿para dónde tienden a ir las ramas de la vid? ¿Van para arriba como un árbol? No, porque ¿qué es lo que le colocan a los costados, a los extremos para que la vid se desarrolle? Muy bien, extensores, alambres o algo que le dé nivel, o en las parras que se pueden ver acá en nuestra provincia y tal vez en otras provincias más, se va extendiendo y gana altura, pero de por sí es una planta humilde, ¿sí? Que anda por el suelo, ¿sí? Eso también demuestra otra manera en que podemos ver al Señor, que Él vino humilde, ¿no? Él vivió muy humilde en nuestra tierra, no vino con toda su gloria a hacerse ver, digamos, Él vino a demostrar su amor para con nosotros, ¿no? Tenemos otras características también de la vid con las ramas. ¿Cuál es la característica que tienen? Están unidas, muy bien. ¿Y cuál es la característica necesaria para que dé fruto?
esa rama con esa raíz. Bien, entonces hay una que además de unión, conexión, ¿sí? Comunión, tiene que haber una permanencia. Si esa rama está, o vieron ustedes ramas por ahí libres, fuera de la raíz que dan frutos. No es algo normal que se vea. Cortamos un gajo de algo y si queda ahí, no va a prosperar. Necesita la raíz, ¿sí? Para poder tener vida, que es la vida que da Jesús. Eso es lo lindo que podemos ver de la figura de la vid, ¿sí? Ir imaginándolo y poder recordar, ¿sí? De la humildad, ¿de qué más? De la unión que tiene y la permanencia, ¿sí? Que hay que estar para poder dar fruto, ¿sí? Si no estamos unidos, no va a haber ningún resultado. Bien, vamos a seguir entonces con los personajes que si se lo estudia se puede ver bien claro. Por ejemplo, la vid, dijimos que está claramente ahí, Jesús. El labrador, y ahora hay dos personajes, si se les puede decir, más. ¿Quiénes son? Pámpanos, que en el versículo 2 hay dos clases de pámpanos. ¿Cuáles son? Si pueden... Muy bien, los que tienen fruto y los que no tienen fruto. Volviendo un poquito a lo que dije anteriormente, Jesús estaba con sus discípulos, ¿cierto? Y a esos discípulos podemos dividirlos en dos partes. 11 por un lado, 1 por el otro. Eso representa a los pámpanos, ¿sí? ¿Un pámpano quién fue? Judas. ¿Llevó fruto? No. ¿Los otros 11? Sí. Y creo que es una buena manera para recordarlo cada vez que volvamos a ver este pasaje, ¿sí? Es fácil, bueno, la vid, el Señor, el Padre, el labrador, y luego tenemos una división. Entonces, si recordamos a los discípulos, es clara la división, ¿sí? Uno que no lleva fruto, que es Judas, y el resto que sí lo lleva. Porque si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a dar fruto, ¿sí? Es una consecuencia inevitable. Si uno no está dando frutos, da evidencia de que no es hijo de Dios, ¿sí? Como en el caso de Judas, eso lo podemos ver ahí en Juan también, 13:10, si alguien puede leerlo. Juan 13:10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bien, al hablarle a sus discípulos, ¿a quién se refiere? Aunque no todos. A Judas. Y luego el 11, ¿puedes leer, Fer? Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Bien, entonces ahí vemos que había uno que no era realmente el Señor, ¿sí? Y hacemos la conexión con el siguiente versículo en Juan 15, ¿sí? 15:3. ¿Alguien que pueda leerlo, por favor? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bien. Acá no vuelve a mencionar el Señor, aunque no todos, ¿sí? Judas ya había sido despedido, ya no estaba más con ellos. Entonces él estaba con sus verdaderos discípulos, que estaban todos limpios, ¿sí? Entonces podemos ver esa gran diferencia de pámpanos, ¿sí? El que no da fruto es porque no es creyente, no es hijo de Dios, como lo fue Judas, o que no lo fue, y los que sí lo fueron, ¿sí? Que dieron fruto. Y eso es lo que podemos también traer al día de hoy con nuestras vidas, con nosotros, ¿sí? Voy a leer algo más. La vida fluye a través de Jesús, que es la vid, ¿sí? Así como la savia alimenta a la viña, Jesús es el que nos da vida, ¿sí? Entonces, algo que Jesús le podría haber dicho a sus discípulos: ¿creen que por ser judíos están conectados a la bendición de Dios? Los discípulos por ahí dicen: bueno, somos judíos, tenemos la bendición. Pero ¿quién es el único mediador entre nosotros y Dios? Jesús, Jesucristo. Entonces ahí Él les demuestra que no sus tradiciones, religiones, todo lo que puedan hacer ustedes, no. Es solamente Jesús el que da la vida. ¿Y qué nos dice Juan 14:6? Si lo recuerdan de memoria. Yo soy camino, verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por Él, ¿sí? Sino por mí, dice el Señor. Bien, vamos a continuar con el tema del labrador, ¿sí? El trabajo que tiene el labrador. Antes de leerlo de la palabra, ¿qué saben ustedes del labrador de la vid? ¿Qué hace? Prepara la tierra. Muy bien, sí, ese es un detalle muy importante. Prepara la tierra, luego, ¿qué hace? Siembra. Y en el proceso del cuidado de la viña, ¿qué hace? La riega, bien. De poquito vamos llegando. La limpia, bien. De las malezas. Muy bien, cuida de las malezas también. Que puedan comer. Bien, y para que dé mucho fruto, ¿qué tiene que hacer? Sacar lo que no va. Podar, ¿sí? Podar, ir cortando y sacando lo que no sirve. Lo que leí de la viña es que puede crecer, a veces los gajos crecen 30 o 60 centímetros y eso con el viento se puede quebrar. Entonces hace falta cortarlo, sacarlo, porque eso va a afectar. Y también leí que 3 años tiene que pasar de ir podando, cortando casi todo para que recién en el 4.º año dé mucho fruto. Entonces lleva su proceso. Y algo que hablé con Leo, que me comentaba, me pareció muy interesante, sobre su pastor, que le había comentado de la viña, que se tiene que cortar hasta casi lastimar la viña, como hasta ver la vida, al ver la savia que surge de ahí. Y entonces de esa manera puede crecer mejor. Y con nosotros, que estamos dando fruto, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos llega a pasar? ¿Qué nos hace el Señor para que podamos dar fruto? ¿Cómo? Pruebas. Cosas que nos van pasando. Bien, cosas que nos van pasando. Son agradables. Exactamente, no nos agradan. O sea, ¿a alguien le gusta pasar por pruebas? Creo que a nadie. Y hay diferentes niveles, ¿no? Que algunas pruebas por ahí uno, bueno, sí, las paso, las aguanto, que en realidad con la fuerza del Señor tenemos que sobrellevarlo, pero a veces nos miramos mucho a nosotros mismos y decimos, bueno, no, es una prueba que yo puedo pasar, lo aguanto, pero Dios va probando y quiere sacar lo mejor. Porque ¿qué dice en el versículo 2 del pámpano que lleva? Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿es algo malo lo que Él hace de sacar esas cosas que nos estorban? No. Por ahí estamos acostumbrados o cómodos y creemos, bueno, estas decisiones que estoy tomando están bien y el Señor nos dice que no. Y leemos en la palabra y nos damos cuenta, pero por ahí seguimos, no, qué sé yo, diferentes cosas que hacemos en nuestra vida, por ahí creemos que estamos haciendo bien. Y Dios, con su Espíritu Santo, nos va marcando y nos dice, sabes que no está bien, tú sabes que podría estar mejor, o no está del todo bien, pero Él quiere lo mejor para nosotros, que elijamos lo excelente. Entonces es bueno evaluar qué es lo que estamos haciendo, que el Señor, si no lo sacamos nosotros, si no nos damos cuenta con su palabra, lo va a tener que sacar Él. Y va a ser más doloroso. Y para eso también estamos nosotros, ¿no? Los hermanos, de observarnos en el buen sentido, ¿no? De ayudarnos, mi hermano, creo que esto no está bien. Y que también estar todos receptivos, ¿no? A decir, si alguien viene a nosotros, es por amor, que nos quiere y decirle, mira, hermano, esto que dijiste o que hiciste no me pareció, según la palabra, ¿no? Porque por ahí a veces uno puede hablar de uno mismo, decir, no, a mí no me gusta esto, pero tenemos que fijarnos en lo que dice el Señor, ¿no? Y de esa manera nos ayudamos, nos edificamos. Y es lindo, ¿no? Que tengamos esa receptividad entre todos, de decir, bueno, sí, mi hermano me lo dice porque me quiere, ¿sí? Y lo dice por el Señor, ¿sí? No por sí mismo, sino que el Señor nos convence. Sí, creo que cada uno habrá tenido experiencias, ¿no? Tal vez algunas positivas. Yo, bueno, estuve en algunas iglesias y de todo un poco, ¿no? Gente que dijo las cosas con amor y gente que tal vez no. Y en su momento, capaz que me enojé mucho, me molestó y me daba cuenta que algunas cosas sí tenía razón. Y otras no, que a veces uno con el tiempo y leyendo la palabra, pero esto que me dijo el hermano no estaba del todo bien. Y otras cosas que un hermano me decía y yo obstinado digo, no debe tener razón o no, yo quiero hacer las cosas así porque yo creo que es así. Y después me di cuenta, porque nos hablan con madurez, ¿no? Cuando alguien te habla con madurez de la palabra, lo aceptás porque sabes que viene de Dios. Y también, ¿cómo conocemos a un hermano maduro? Por los frutos que da, porque vemos que es espiritual, ¿sí?
Bueno, seguimos con el tema del labrador. Voy a leerles algo breve también. Se enfatiza el cuidado del padre hacia el hijo y los pámpanos, las ramas. Las responsabilidades, como habíamos leído, son cortar las ramas que no dan fruto, porque no solo no dan fruto, sino que también le quitan energía, ¿sí? Entonces es algo que, en vez de hacerte bien, encima que está ahí inútil, algo te está quitando. Entonces hay que cortarlo. Y podar constantemente las ramas que daban fruto para que concentren la energía de la vid. O sea, la energía que nos da Jesús, poder concentrarla. Si nosotros estamos haciendo varias cosas que vemos que no son para la gloria de Dios, la energía que Él nos da en nuestra vida está para todos lados y no es bueno, ¿no? Que estemos para todos lados por ahí. Tenemos nuestro trabajo, nuestros estudios, cosas que hacer, pero si por ahí nos dejamos llevar solamente por eso, nuestra energía está puesta en eso, ¿sí? En lo terrenal. Tendemos a eso, ¿sí? Porque vemos lo material, vemos el mundo que nos rodea, concreto, y lo espiritual es como que no estamos viendo espíritus, que está el Señor acá entre nosotros, ¿sí? Pero no lo vemos físicamente. Entonces, como uno no lo ve en mi trabajo, no lo ve en mi casa, es como que uno peca y hace cualquier cosa porque como que no está. Pero está el Señor, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta y la energía poder ponerla en darle gloria, ¿sí? Darle gloria a Él. Bueno, vamos a continuar. En el versículo 2, que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, está hablando, bueno, acá de Judas, ¿sí? Como habíamos dicho al principio, ¿sí? Que no da fruto. Que dice, está en mí porque como que estaba ahí, pero no corría savia por eso. No era una profesión aparente. Es como que Judas estaba ahí, pero realmente no estaba. Como puede pasar en las iglesias, y de hecho pasa, que hay gente que está en la iglesia, pero no tiene a Jesús en su corazón. Y entonces, si no lleva fruto, no es hijo de Dios. Hay que tener muy en cuenta eso. Y bueno, como esta porción es breve, creo que estoy siendo repetitivo en eso, pero quiero que quede la idea, ¿sí? De que si no tiene a Jesús, si no es salvo, no da fruto. Y eso se lo puede ver. Es algo aparente el pámpano que está ahí, porque Judas estaba con todos los discípulos. ¿Y qué pasó en el momento de que Jesús dijo, alguien me va a traicionar? ¿Recuerdan ese momento? ¿Qué había Todos se sucedido? preguntaban quién. Todos se preguntaron, no dijeron, Judas es. ¿No les sorprende eso? Estaban todos tan acostumbrados bueno, sí, Judas es uno más de nosotros. Pero no era. Sin embargo, estaba junto con todos ellos y parecía uno más de los discípulos. Pero Jesús él sí lo sabía, ¿no? Que ese pámpano aparentemente estaba en la vid, pero no estaba. ¿Sí? Entonces, algo para que evaluemos nosotros, si realmente estamos en la vid, ¿no? Bien, el tema de limpiar, lo limpiará. Voy a repetir un poco lo que dije. Lo que hace el Señor lo que hace el Padre es quitar lo que estorba para que produzcamos más fruto. ¿Y qué es lo que nos estorba? ¿Qué es lo que nos estorba para producir fruto? Pecado, muy bien. Y por ahí pequeñas, como malas decisiones. Claro. Quizás no es pecado, pero es una mala decisión. Claro, que a la larga va a llevar a ser algo negativo. Bien, y vimos que la manera en que el Señor trata con nosotros es pruebas, pero ¿para qué? ¿Cómo? A ver. Para crecimiento, muy bien. ¿Y para que vayamos a dónde? A Él y precisamente ¿a qué? A la palabra, ¿sí? Dice justamente el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor usa ambas cosas, ¿sí? Por medio de las pruebas nos hace ir a su palabra. ¿O cuándo es el momento en el que más nos aferramos a la palabra? En las crisis, en las pruebas. Y ahí cuando los versículos más nos están hablando, ¿no? Porque por ahí lo leemos y, sí, esto, bueno, sí, yo lo sé, el Señor me dice estar quietos, que no sé que soy Dios, pero
En el momento que pasa algo que nos descoloca, que nos saca de nuestro lugar de confort, ahí vamos a la palabra y ahí lo tomamos más en serio, ¿no? En realidad debería ser siempre, pero somos humanos, somos todavía pecadores, entonces tendemos a olvidar lo que el Señor nos dice. Por eso es bueno recordar esto, que el Señor con las pruebas nos va a acercar a la palabra, y con la palabra va a ir cortando lo que no sirve, ¿sí? Bueno, para ir terminando, tengo unas preguntitas para que las reflexionemos, no es para responderlas ahora. ¿Es un pámpano, o es decir, una rama que da fruto? Ustedes, yo, somos ramas que dan frutos, porque si verdaderamente somos hijos de Dios, algo de fruto va a haber. Así sea muy poco, pero va a haber fruto, ¿sí? ¿Somos creyentes de verdad? También para pensarlo, por los frutos que damos se nos conoce. ¿Tiene a Jesús como única fuente de la vida verdadera? ¿Como una vid verdadera? Porque a veces con otras cosas como que nos olvidamos de que Él nos da la vida y nos centramos a mirar en posesiones y en cosas de alrededor y creemos que eso es lo que nos mantiene. Inconscientemente, ¿no? Porque bueno, tenemos trabajo, casa y como que estamos bien. Pero si todo eso sale, ¿qué queda? ¿Tenemos a la vid en nosotros? ¿Estamos aferrados a esa vid? Bien, vamos a terminar orando, ¿sí? Para reflexionar en esto. Oramos. Padre, queremos agradecerte en este día por escuchar tu palabra, por poder estudiar un poco, Señor, de lo que tú nos das, de tu revelación. Queremos agradecerte, Señor, por tu palabra que es verdadera, que es fiel y que podemos estar seguros, Señor, en ella de que es la verdad, como hoy estudiamos a la mañana, que no pasa de moda, que sigue vigente, Señor, a pesar de que pasaron miles de años en los que tú hablaste. Nos sigues hablando hoy y nos sigues diciendo que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Que solamente tú eres la esperanza que tenemos para estar un día en el cielo y que mientras estemos en este mundo, Señor, en esta tierra, solamente tú nos das vida. Cualquier otra cosa que creamos que nos da vida o que nos mantiene bien es pura mentira, porque la vida solamente se encuentra en ti. Y también encontramos paz de que este mundo carece, Señor. Te agradecemos por estar con nosotros, por escucharnos, y te pedimos que podamos ser pámpanos, ramas que den frutos, Señor, frutos que demuestren que somos hijos tuyos. Te agradecemos por tu palabra, Señor, y te pedimos que podamos recordarla, Señor, cada día y por sobre todo obedecerla. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.